Subtítulo: El Mesías es rechazado y muerto en Jerusalén. Luego la ciudad santa es destruida. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Tomemos la frase, y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. En este verso vemos al Mesías siendo muerto después de las 62 semanas, después del periodo de 7 más 62, o sea que, el Mesías ya vindicado, actúa y muere, dentro de la semana 70. Obviamente, después de la semana 69, sigue la semana 70. La postura que arbitrariamente añade un paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la 70, cosa que no aparece en Daniel 9:26 y tampoco en ninguna otra parte de la Biblia, será comentada más adelante. Al Mesías se le quita la vida después de la semana 69, es decir, dentro de la semana 70. Pero el verso 26 no nos dice exactamente en qué punto de la semana 70 le quitarían la vida al Mesías. Ahora bien, es importante recordar que el supremo objetivo profético de las 70 semanas es expiar los pecados del pueblo, y que esto debía ocurrir en Jerusalén. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, dijo Jesús. De hecho, la matanza de los profetas rechazados en Jerusalén era parte del gran pecado de la misma, y fue lo que provocó el lamento del Mesías, momentos antes de su propia muerte. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Subtítulo: Una relación inversa entre el Mesías, la ciudad y el templo. La muerte del Mesías es el centro de toda la Biblia, es el evento más importante, el clímax del relato bíblico y ocurrió en la consumación de los siglos, es decir, en la semana 70, la última etapa de la presente era. Y en Daniel 9:26 la muerte del Mesías se nos presenta en relación a la ciudad santa, pero de forma inversa que en 9:25. Allá, 9:25, se menciona la reconstrucción de la ciudad para que aparezca el Mesías vindicado. Pero en 9:26 se menciona primero la muerte del Mesías y luego la destrucción de la ciudad y su santuario, y esto aparece en el relato como una consecuencia. Observemos que en 9:26 hay dos puntos entre ambas proposiciones gramaticales, que indican consecuencia. Versión Reina Valera. Subtítulo: Se quitará la vida al Mesías. Gabriel dijo, se le quitará la vida, en una clara referencia a que no moriría de muerte natural, vejez o enfermedad, sino que sería muerto. Los profetas ya habían hablado claramente del menosprecio y rechazo de que sería objeto el Mesías, y que al final lo matarían. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. El Mesías príncipe fue menospreciado en Israel muchas veces, como habían dicho los profetas. Mateo 13, 54, 58, Lucas 11, 31, 32 y 7, 44, 47, Marcos 15, 27, 32. La mayor parte de Israel rechazó a su Mesías, digo la mayor parte, porque no fue todo Israel, ignorando que él daría su vida por los pecados de ellos. Veamos de nuevo lo que dijo Isaías. Isaías 53, 5, 9. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La frase del profeta, fue cortado de la tierra de los vivientes, significa que moriría a manos de hombres, y también predijo que sería sepultado con los ricos. Marcos 15, 43, 46. Isaías había hablado del menosprecio del Mesías, de su muerte y su sepultura, pero también habló de su resurrección. Isaías 53, 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cómo es posible que Isaías nos diga que el Mesías será muerto y sepultado, y que luego diga que, una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días? Aquí el profeta anunciaba la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte. Es decir, estaba hablando de las glorias, después de las aflicciones del Cristo. Subtítulo: se cumple el gran objetivo, la expiación del pecado. Meditemos en las frases de Isaías. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. La obra del Mesías concuerda exactamente con los objetivos de las 70 semanas. Expiar la iniquidad, concluir el pecado de Israel. Esto se cumplió literalmente cuando Cristo murió en la cruz. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Notemos el comentario extemporáneo de Lucas, en cuanto a que en ese entonces, ellos no comprendían el misterio del Mesías. El misterio de Cristo era este: Jesús, como principal ungido, o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, expiaría la iniquidad del pueblo de Israel, pero lo haría con su propia sangre. Solo un sumo sacerdote podía estar autorizado para ministrar la expiación. Hebreos 2, 7. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. A los apóstoles les era encubierta la obra expiatoria del Mesías, obra que después comprendieron, Hechos 4, 27, 28. Estúdiese la expiación de Cristo para Israel. Daniel 9, 24, Hebreos 12, 17, Salmo 40, 6, 10, Juan 11, 49, 52, Mateo 1, 21, Hechos 5, 31. El misterio del Mesías consistía en que él era el sumo sacerdote, o el príncipe ungido de Daniel, pero a la vez, él mismo era el sacrificio expiatorio, el Cordero de Dios. ¡Qué gran misterio! Subtítulo: y no tendrá nada. En Daniel 9, 26, la Biblia Reina Valera dice: se le quitará la vida al Mesías, y no por sí. Otras versiones dicen: y no tendrá nada. La frase significa que el Mesías sería rechazado en Israel. Lo menospreciarían, y no le reconocerían como tal. Algunas versiones rezan: sin que parezca haber logrado nada. Después, en el misterio del Evangelio revelado a Pablo, se nos explica que solo una pequeña parte de Israel, llamada el remanente fiel, le recibió, pero que la gran mayoría fueron cegados. Romanos 11, 7, 11, Juan 1, 11, 12. Todos estos detalles no los conocían bien los antiguos profetas, pues no era el tiempo de que los conocieran. Subtítulo:
La consecuencia por la muerte del Mesías. Jerusalén será destruida. Volvamos a la destrucción de Jerusalén. En Daniel 9:26 existe una consecuencia para la ciudad que mata al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías, y no tendrá nada. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Esto concuerda con la solemne advertencia de destrucción que hizo el Mesías, cuando llegó cerca de la ciudad. Lucas 9:44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta advertencia a la ciudad, poco después, la repitió, cuando lo llevaban a ser muerto. Lucas 23:28-29. La razón de la destrucción de Jerusalén es muy clara. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, es decir, por el desconocimiento que ellos hicieron al Mesías. En cuanto a la destrucción del santuario, Jesús dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Mateo 24:1-2. Meditemos en esto. ¿Por qué, incluso, el templo debe ser destruido después de la muerte del Mesías? Existe en la Biblia una poderosa razón. Subtítulo: el término príncipe de un pueblo. Lo que dijo el ángel Gabriel se cumplió al pie de la letra. Jesucristo murió en Jerusalén, y después llegó la destrucción. Las hordas de Tito destruyeron Jerusalén y el templo en el 70 DC, y entonces vino la diáspora. El pueblo judío fue esparcido a todas las naciones. Diáspora significa dispersión, y usualmente se refiere al exilio judío. En la Biblia, la palabra príncipe se refiere a hijos de reyes, pero también a personajes que están en algún cargo, en el sentido de ser principales. Números 7:2-16-2, Segunda de Reyes 23. El general Tito es llamado en la visión de Daniel, príncipe de un pueblo, pues él era el general romano a quien se le encargó la reconquista de Jerusalén por el imperio. Fueron las hordas romanas, quienes desobedeciendo las órdenes de su general, arrasaron con la ciudad y el templo. Un detalle que ya había sido descrito por Gabriel, y que una vez cumplido, quedó registrado en la historia. Tras dicho nombramiento, recayó sobre Tito la responsabilidad de acabar con los judíos sediciosos, tarea que realizó de forma satisfactoria, tras sitiar y conquistar Jerusalén, en 70 DC, cuyo templo fue saqueado y destruido por sus tropas, que desobedecieron sus órdenes expresas de no hacerlo, en el incendio a la ciudad. Su victoria fue recompensada con un triunfo, y conmemorada con la construcción del Arco de Tito. Wikipedia. Véase Tito. Jesucristo mismo reiteró las palabras de Gabriel, estando ya al filo de su propia muerte. Pero notemos al final del verso 39, la interesante referencia a un futuro encuentro del Mesías con la ciudad de Jerusalén. Mateo 23:38-39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo se cumplió como lo dijo Gabriel. Jesucristo fue muerto en Jerusalén, y la ciudad fue arrasada por las hordas romanas en el 70 de nuestra era. Sin embargo, el verso 39 aún está por cumplirse. La futura conversión de Israel a su Mesías, quien fue rechazado en su primera venida, pero que, según los profetas, será creído por Israel, en el tiempo del fin. Subtítulo: un príncipe que ha de venir. La escuela dispensacionalista pretende ver en Daniel 9:26 a un futuro anticristo, en la frase: el pueblo de un príncipe que ha de venir.
Lo hacen poniendo énfasis en la frase que ha de venir, para tratar de enseñar que eso es todavía un evento futuro. Pero es muy obvio que Tito, general romano en el 70 DC, en tiempos de Daniel, era, entonces, un personaje futuro. Es decir, vendría, y ya vino, y su pueblo cumplió dicha profecía de destrucción como lo había reiterado el mismo Jesucristo, y como lo testifica la historia. Tomar la frase ha de venir, y sacarla de su contexto, es violar los tiempos de la oración, y su misma construcción gramatical. Es una violación, por la sencilla razón de que, es imposible, y aún ridículo, afirmar que el pueblo del príncipe ya vino en el año 70 DC, pero el mismo príncipe, aún no aparece. Examinemos la Biblia de Jerusalén para comprobar que, en realidad, no existe ningún anticristo futuro en esa oración. Daniel 9, 26. Y el pueblo de un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. En la Biblia de Jerusalén, el príncipe viene junto con su ejército. ¿Acaso no es obvio? Ningún ejército llega sin su caudillo. La historia corrobora que Jerusalén y el templo fueron ya destruidos por el pueblo del príncipe que lideraba su reconquista, en el año 70 después de Cristo. El anticristo que el dispensacionalismo pretende ver, en las 70 semanas, es en realidad un personaje hipotético y fantástico, que ha sido forjado sobre la violación de los tiempos gramaticales de una frase. Este tipo de interpretaciones, evidentemente, son forzadas, chapuceras y tendenciosas. Luego, aquel otro texto que citan, viene el príncipe de este mundo, se refiere a Satanás. Juan 14, 30. Y eso se cumplió ya, en la hora de la potestad de las tinieblas, cuando Jesucristo fue arrestado y muerto. Juan 12, 31, 33, Lucas 22, 53. Notemos la frase de Jesús. Y yo, si fuere levantado. Se está hablando allí de la derrota de Satán en la cruz del Calvario. Juan 14, 30 tampoco tiene nada que ver con el anticristo futuro. Satán es el príncipe de este mundo, no solo de un pueblo. Si no se respetan las frases bíblicas, sus tiempos gramaticales, y los conceptos elementales, se edifica sobre la fantasía. Subtítulo. El destructor de Jerusalén, es un personaje secundario. Daniel 9, 26 nos indica que el Mesías moriría dentro de la semana 70, y que las consecuencias de su rechazo y de su muerte, sería la destrucción de la ciudad santa, y el templo. A juzgar por los 7 objetivos de las 70 semanas, y por la relevancia y el peso que los profetas dan a la muerte del Mesías, es evidente que el príncipe gentil es un personaje secundario en esta profecía, y que aparece en escena solo para cumplir la sentencia de destrucción. Se lo menciona más adelante como el desolador, y es descrito claramente como un guerrero destructor, que cumple la sentencia hasta una consumación. En otras palabras, el trabajo del príncipe gentil en las 70 semanas, era el de hacer guerra, y destruir la ciudad santa y el santuario, y lograría su obra de forma triunfal, hasta terminarla. Leemos, Reina Valera Antigua. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Subtítulo. El Mesías príncipe, confirma el pacto a muchos. Daniel 9, 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Y derramarás la ya determinada sobre el pueblo asolado. Este verso ha sido motivo de mucha controversia entre los estudiantes y maestros de escatología. La cuestión básica de la controversia ¿es el Mesías príncipe quien confirma el pacto a muchos, y hace cesar el sacrificio y la ofrenda del sistema mosaico, o es el príncipe gentil? Si nosotros estamos seguros cuál es el propósito divino en esta profecía, es imposible equivocar el camino. Sin duda alguna, el principal protagonista, el que cumple con los 7 objetivos de las 70 semanas, por la unción sacerdotal que está sobre él, es el Mesías príncipe. ¿Y cuál es, en concreto, el evento central en las 70 semanas? Es la muerte del Mesías, para hacer posible la expiación del pecado. Y ya sabemos que, aun en sentido general, el punto álgido, o el clímax de la profecía bíblica, es precisamente la muerte de Cristo.
que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario sea el clímax de la historia y de la profecía bíblica, es un punto prácticamente indiscutible, y es muy digno de repasarse. Efesios 1, 9, 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo misterio está contenido en el Mesías y en su sacrificio expiatorio. Pablo nos explica, una y otra vez, que la expiación en la cruz es el centro de la Biblia. Colosenses 1, 18, 20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Subtítulo. El tema es el Mesías y su obra. Preciosos estudiantes de profecía bíblica. ¿De dónde la osadía para asignarle mayor relevancia en Daniel 9, 27 al príncipe gentil, destructor de la ciudad y del templo, antes que al Mesías príncipe, y a su trascendental obra de expiación de los pecados de los hombres? El tema de las 70 semanas es el Mesías, y la expiación, y en Daniel 9, 27, se continúa con el mismo asunto. Más aún, Gabriel concluye el tema magistralmente, explicando la naturaleza y el alcance del pacto de la redención. Este pacto será confirmado a muchos, con la mismísima sangre del Mesías sacrificado. A todas luces y en sana hermenéutica, las 70 semanas no fueron dadas a Israel para hablarles de un príncipe gentil, sino del Mesías, y de su muerte expiatoria. Ya hemos visto que el príncipe gentil solo es un personaje accesorio, y su misión era destruir la ciudad y el santuario. Escoja usted el énfasis y el enfoque de los profetas, o siga las ideas de los maestros dispensacionalistas. Visualicemos de nuevo el propósito divino. Para visualizar mejor el propósito divino, observemos de nuevo la relación que existe entre los 4 versos que componen esta magnífica profecía. Palpemos las 70 semanas como un todo, descubriendo la relación que tienen entre sí los versos, y constatando cuál es el mensaje central. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad. Y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Hay 7 objetivos muy puntuales, y la muerte expiatoria del Mesías, concluir el pecado y expiar la iniquidad, hace posible los demás eventos proféticos. Solo el Mesías puede lograr esos 7 objetivos, y solamente en Jerusalén. Sabemos que la expiación se hacía solo en el templo, en Jerusalén. Verso 25. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Jerusalén debe ser reconstruida, y entonces aparecerá Israel el hombre ungido con los 7 espíritus de Dios, siendo vindicado, identificado, e introducido por un profeta en el momento exacto. Ahí se descubrirá la identidad del Mesías a Israel. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. El Mesías, ya vindicado, actuará dentro de la semana 70, y será muerto en Jerusalén, obrando así, la ansiada y esperada expiación por el pecado. ¿Cómo podría morir en otro lugar el Cordero de Dios que no sea Jerusalén? Será rechazado, o no tendrá nada, o sin resultado en Israel, por lo que la ciudad y el santuario serán destruidos en una guerra, por un príncipe gentil que vendrá con su ejército. Subtítulo. 2 sujetos, 2 proposiciones gramaticales. Mismo tema. Notemos que en el verso 26 hay 2 sujetos. El Mesías siendo muerto, y luego el gentil, destruyendo.
Y en el verso 27, aparecen de nuevo los mismos dos sujetos, entre dos puntos. El Mesías, y de nuevo el destructor. Finalmente, se menciona la diáspora, la ya determinada sobre el pueblo asolado. Reina Valera. 26. Se quitará la vida, al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. 27. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Observe bien estos dos versos. Hay dos sujetos actuando, y sus acciones se corresponden. 26, el Mesías muriendo, y el gentil destruyendo. 27, el Mesías como el sacrificio concluyente, que hace cesar los de la ley, y el gentil desolando Jerusalén y el templo, hasta una consumación, y el exilio del año 70 después de Cristo. En otras palabras, el verso 26 y el 27 corren paralelos, pero el 27 nos amplía la información de lo que harán el Mesías y el príncipe gentil. Este paralelismo entre los versos de un pasaje, no es extraño en la Biblia. Podemos ver otro ejemplo de un paralelismo entre los versos subsiguientes de un pasaje, en Isaías 53. Observemos cómo, los versos 3 al 7, corren paralelos, o se refieren al mismo asunto, y tratan otros aspectos del mismo tema, lo que amplía mucho la información. Y este ejemplo de Isaías, por cierto, también se refiere a la muerte expiatoria del Mesías. Subtítulo: El aspecto legal espiritual de la expiación mesiánica. Daniel 9:27 es la conclusión del mismo mensaje que se ha venido tratando desde el principio de las 70 semanas. De nuevo se menciona allí la acción expiatoria, o la muerte del Mesías, pero explicándonos ahora el aspecto legal de la misma. Nos es presentada como el pacto de sangre definitivo y concluyente, que hará cesar los sacrificios y ofrendas por el pecado, establecidos en la ley mosaica. Evidentemente, en el verso 27, el ángel Gabriel no abandona, ni cambia el mensaje central de las 70 semanas, sino que continúa con el tema, la expiación del pecado, pero ahora abunda más en el punto. La muerte del Mesías confirmará el pacto a muchos, y esto causará el cese de los sacrificios mosaicos, los que, al fin y al cabo, nunca pueden quitar los pecados, nos explicó Pablo. Se nos dice que esto sucederá a la mitad de la semana. Luego de confirmado el pacto de la expiación, después vendrá el cerco de la ciudad por los ejércitos gentiles ya mencionados, hasta llegar a la completa destrucción de la ciudad y el templo, y al exilio del pueblo santo a todas las naciones. Subtítulo: El santuario será destruido. Hay que notar también que en este último verso, 27, se ve la relación que existe entre la muerte del Mesías y la destrucción del santuario, lugar donde precisamente se hacía el sacrificio y la ofrenda. Estos sacrificios y ofrendas del templo, se contraponen en este verso al único y perfecto sacrificio, hecho por la ofrenda del cuerpo del Mesías, una sola vez y para siempre, quedando el templo y sus servicios obsoletos ante Dios. Una vez hecha la expiación en los mismos cielos, por la muerte del Mesías, el santuario terrenal, ya solo quedaría para la destrucción del año 70. Esto no solo corresponde con la lógica de los sucesos descritos, sino que ha sido corroborado por la historia. No olvidemos que todo esto también está en consonancia con la hora del sacrificio de la tarde, la hora en que le es entregada a Daniel esta magnífica profecía. Esta es la misma hora en que fue sacrificado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En concreto, este es el mensaje de las 70 semanas. La muerte del Mesías es la final y completa solución para expiar los pecados de Israel. Ese es el mensaje preciso de las 70 semanas. Antes de examinar las escrituras referentes al aspecto legal del sacrificio expiatorio del Mesías, y el por qué se dice que es un pacto que debía ser confirmado, hablemos un poco más sobre la frase, y a la mitad de la semana. Subtítulo: Jesús predicó 3 años y medio. Y en otra semana. El Mesías príncipe es vindicado como tal, al final de la semana 69. Luego, comienza su ministerio de predicación, dentro de la semana 70. Y en otra semana, significa, dentro de.
El Mesías predicó y ministró a Israel por 3 años y medio, y luego murió en la cruz en el año 30 de nuestra era, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Mateo 27, 2, Hechos 4, 27, Primera de Timoteo 6, 13. ¿Cómo sabemos que fueron 3 años y medio? Por las referencias bíblicas a las 3 Pascuas a las que subió, después de iniciado su ministerio, y por algunas otras evidencias bíblicas. Subtítulo: Los profetas, o los historiadores. Lucas nos dice que Jesús comenzó su ministerio como a los 30 años. Lucas 3, 23. Y Juan Apóstol nos dice que asistió a 3 Pascuas. Mateo, Marcos y Lucas, por su parte, enfatizan y registran la última Pascua en la que Cristo participó, y en la que fue muerto. La Escritura y el testimonio de los apóstoles y profetas nos bastan, a los que creemos en la palabra de Dios. Sin embargo, hay quienes desechan el testimonio de las Escrituras, porque no se ajustan a las fechas de algunos historiadores, antiguos o modernos, y terminan negando la veracidad de los relatos bíblicos. Los que deciden juzgar el testimonio de lo que está escrito en la Biblia, partiendo de las dataciones antiguas o modernas de los sucesos, están equivocados. Nosotros, los que creemos a los profetas, partimos, no de las dataciones para juzgar el texto bíblico, sino que el texto bíblico juzga las dataciones de los historiadores. Hay algunas batallas ya ganadas por la Sagrada Escritura, donde el tiempo demostró que los historiadores y los arqueólogos se equivocaban, y que la Biblia tenía la razón. Sin embargo, este no es el lugar para explayarme sobre el punto. Baste decir que son los conceptos de Dios, los sucesos, las señales, y los eventos proféticos contenidos en las Escrituras, pero sobre todo, el testimonio de los profetas, lo que nosotros tomamos y creemos. Si en verdad creemos a los profetas, entonces iremos del testimonio de la Biblia a las fechas, y no, al revés. Hay muchas razones que no puedo tratar aquí por falta de espacio, por las que debemos juzgar las fechas de los historiadores con los relatos bíblicos, y no dar crédito a fechas de historiadores, y cálculos personales, para descartar lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero la razón más importante, es que la profecía bíblica no se juzga por historiadores. Porque Dios no emplea para su obra las palabras de hombres, sino la palabra y el testimonio de los profetas, y también espera que nosotros les creamos. Hechos 26, 27, Juan 1, 15, 32, 3, 11. Si usted concede mayor autoridad a las dataciones de los historiadores que al testimonio de los profetas, terminará extraviado, negando las verdades bíblicas. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: «Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». De todos modos, muchos eruditos, aun echando mano de datos y fechas seculares, concuerdan en que Jesús fue bautizado en 26 DC, y murió en el año 30 de nuestra era. Subtítulo: La Pascua anunciaba la muerte del Mesías. La fiesta de la Pascua tiene en las Escrituras el peso necesario para determinar la duración del ministerio del Mesías, sencillamente porque es un símbolo directo de su muerte, para la expiación de los pecados. Primera de Corintios 5, 7. La celebración de la Cena del Señor continúa siendo un símbolo de su muerte, y lo será hasta que venga. Lucas 22, 19, Primera de Corintios 11, 23, 26. Por el peso y simbolismo de esta fiesta, sería muy insensato decir que las 3 Pascuas que Juan registró en el Evangelio, no prueban nada. Es todo lo contrario. Las 3 Pascuas a las que Jesús subió después de iniciado su ministerio, indican que éste duró 3 años y medio. He aquí las 3 Pascuas a las que subió Jesús a Jerusalén, después de iniciado su ministerio. Primera Pascua. Juan 2, 11, 23, 4, 45. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén.
Fue en esta primera ocasión cuando Jesús echó los cambistas del templo, y profetizó sobre su resurrección corporal. Les hablaba de su muerte y resurrección cuando dijo a los judíos, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Pero estas cosas él todavía las manejaba en misterio. En la figura que Jesús les propone a los judíos, hay una declaración de la supremacía de su propio cuerpo, sobre el templo de Salomón. Uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12, 6. Jesús no solo era mayor que el templo, sino que él mismo era el sacrificio verdadero y definitivo para la expiación de los pecados de Israel. Los judíos ya procuraban matarle. Juan 5, 16, 18. Segunda Pascua. Juan 6, 1, 4. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En esta ocasión fue cuando multiplicó los panes, y entendió que el pueblo pretendía tomarlo, y hacerle rey. Juan 6, 14, 15. Ya en este segundo año, los judíos que no creían en él, más procuraban matarle. Sus hermanos le incitaban a que fuera a la fiesta de los tabernáculos en público. Pero él sabía que su tiempo de morir no había llegado todavía, por lo que subió en secreto, y les enseñaba en el templo. Subtítulo: Intentos fallidos para matar al Mesías, en la segunda Pascua. Examinemos Juan 7, 25 y 30 al 33. ¿No es este el que buscan para matarle? Pero todavía no era su tiempo, aunque ya estaba cerca. Entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Los alguaciles fueron impactados al oír a Jesús, y no lo arrestaron. Jesús dijo: «Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió». Hubo más intentos fallidos de matarle ese año. Juan 8, 59 y 10, 39. Notemos la frase, «pero él se escapó de sus manos», lo que quiere decir, que no se dejó tomar. Pero Jesús persistía en la predicación. Él predicaba y muchos creían. Porque Jesús tenía un trabajo que hacer, y una hora exacta para morir. El tiempo ya estaba cerca. En la próxima Pascua, sería tomado preso, y finalmente sería muerto. Tercer Pascua. Juan 11, 47, 57. La resurrección de Lázaro hizo muchos conversos a Jesús. Los príncipes entonces acordaron matarle desde aquel día. Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación de Israel. Y Juan nos aclara en su comentario, que la expiación del Mesías también era para los gentiles, y no solo para esa nación. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Los principales sacerdotes habían dado órdenes terminantes de localizar a Jesús y prenderlo. En esta Pascua sí lo lograrían, sencillamente, porque su hora ya había llegado. 6 días antes de la Pascua, Jesús es ungido para su muerte, Juan 12, 1, 7. Al siguiente día, la multitud en Jerusalén sale a recibirle con palmas en las manos. Juan 12, 12, 19. Jesús cumplió allí la profecía de Zacarías 9, 9 y Génesis 49, 11. Muchas veces había venido a Jerusalén, y en una ocasión había rechazado que la gente le hiciera rey, pero ahora había llegado el momento exacto para cumplir lo que estaba escrito de él. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, dijo. Subtítulo: El alma de Jesús se turba. Antes de subir a esta fiesta, Jesús había tomado aparte a sus discípulos, y les había dicho que esta vez sí lo matarían en Jerusalén. Lucas 18, 31, 34. Jesús comenzó a sentir que se acercaba la hora amarga. Lucas nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12, 27 y 13, 1. Subtítulo: ¿Cómo he deseado comer con vosotros esta Pascua?
Jesucristo hizo una declaración directa y especial para la última Pascua. Leemos. Lucas 22, 14, 18. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo, tomad esto, y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.